Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 10 de la asignatura Lenguajes Matemáticos, Conjuntos y Números, en la cual vamos a comenzar el estudio de los números reales. En la lección anterior estuvimos trabajando con el conjunto de números racionales, es decir, anteriormente trabajamos con el conjunto de los racionales Q. Y la diferencia que vamos a hacer ahora es que en lugar de introducir los números reales con una definición y una construcción análoga a la que hacemos tanto con los enteros como los racionales, vamos a hacerlo a través de las propiedades que presenta dicho conjunto de números reales. Y ello es principalmente debido a la existencia en el conjunto de números racionales de conjuntos que no poseen un supremo. La dificultad que tiene la definición o la construcción de los reales en diferencia con los racionales es uno de los motivos que nos lleva a trabajar en esta lección más con las propiedades que caracterizan a los números reales en lugar de su construcción. Entonces lo que vamos a hacer va a ser entender qué es la construcción que estamos presuponiendo que existe. Es decir, ahora vamos a suponer la existencia de R más por menor o igual, que va a ser un cuerpo ordenado, que es una extensión de el conjunto de los racionales con la suma, el producto y la relación de orden menor o igual, ¿de acuerdo? Donde, además, exigimos que se verifique la siguiente propiedad. Que es lo que vamos a conocer como la propiedad del supremo, axioma del supremo, depende. Es decir, lo que le estamos exigiendo es la siguiente proposición. Que es la característica que le vamos a exigir nosotros al conjunto de los reales en diferencia con el conjunto de los racionales. Y es decir que todo subconjunto A contenido en R no vacío y acotado debe poseer un supremo. Esta es la diferencia fundamental entre el conjunto de los racionales y el conjunto de los reales, que le exigimos esta propiedad de aquí. ¿De acuerdo? Claro, eso significa que tenemos ahora un nuevo conjunto de números reales que extienden al conjunto de los racionales en el sentido de verifican esta propiedad. Claro, estamos diciendo que hay una extensión, por lo tanto, en particular tenemos que el conjunto Q está contenido dentro de R, pero además tenemos más elementos. Y esos elementos extra que caracterizan a los números reales tienen un nombre. Entonces, tenemos que el conjunto Q es un subconjunto de R, ¿de acuerdo? Pero, además, el conjunto que denotamos nosotros como normalmente, a veces le ponemos una I con los dos palitos y se define como R menos Q, recibe el nombre de conjunto de los
irracionales. Y sus elementos se llaman números irracionales. De este modo, lo que tenemos en realidad es que R puede expresarse como la unión disjunta de Q con el conjunto I. Y este símbolo de unión disjunta, que es una U pero en vez de ser curvadita es como un rectángulo, lo que significa, por un lado, es que Q unión I es igual a R, pero además el hecho de que sea disjunta está diciendo que la intersección de ambos elementos es el conjunto vacío. Esta es una notación que a veces se utiliza y solemos ponerla de este modo. Claro, pero nosotros lo que estamos diciendo precisamente es que vamos a caracterizar a nuestro conjunto de números reales a través de las propiedades que verifican los distintos elementos que tienen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser hacer un listado de esas propiedades con las que vamos a poder trabajar dentro del cuerpo de los reales. Entonces, propiedades del cuerpo R más por menor o igual de nuestro cuerpo ordenado de los reales. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, por un lado, tenemos que, claramente, cuando multiplicamos A por el elemento 0, es lo mismo que multiplicar el elemento 0 por A, y eso siempre nos va a dar 0 para todo elemento A perteneciente a R. Por otro lado, tenemos que si A por B es igual a 0, entonces se tiene que o bien A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Eso qué significa? Nos está diciendo en particular que en el conjunto de los números reales no tenemos divisores de 0, ¿de acuerdo? Precisamente es una de las características de que R sea un cuerpo. 3. Tenemos que si A por B coincide con A por C y el elemento A es distinto del 0, entonces tenemos la propiedad cancelativa que nos dice que el elemento B coincide con el elemento C, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que si A es distinto de 0 y B es igual a 0, entonces existe un único elemento X perteneciente a R tal que dicho elemento X es solución de la ecuación A por X igual a B. Además podemos calcular el elemento X que viene expresado como el elemento B por A a la menos 1 o muchas veces lo notamos simplemente como B entre A. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra solución de esta ecuación. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos una fórmula que conocemos seguramente como la fórmula del binomio de Newton. ¿Qué nos garantiza? Nos da una expresión para desarrollar A más B elevado a n. Y nos dice que eso es precisamente el número combinatorio n sobre 0 que multiplica a elevado a n más el número combinatorio n sobre 1 que multiplica a elevado a n menos 1 por b más el número combinatorio n sobre n menos 1 que multiplica a por b elevado a n menos 1 más último el número combinatorio n sobre n por b elevado a n. Esta fórmula es cierta para todos a y b pertenecientes a R y para todo n perteneciente a los naturales le quitamos el 0 porque ya sabemos que, desgraciadamente para mí, aquí estamos considerando que los naturales empiezan en el 0. Por otro lado tenemos ciertas relaciones que tienen que ver con
la propiedad del orden con esta operación. En particular, se verifica que A es menor o igual que el elemento B si y solo si, cuando definimos esta relación de orden de forma similar a cuando hacíamos con los números racionales, tenemos que A menos B, que B menos A pertenece a R+. Eso nos está diciendo que el elemento B es mayor que el elemento A. Por otro lado, si A es menor o igual que B y tengo un elemento A' que es menor o igual que el B', entonces se mantiene la propiedad cuando utilizamos la operación de suma, es decir, A más A' es también menor o igual que el elemento B más B'. ¿Qué más propiedades tenemos? Bueno, tenemos una propiedad que nos permite trabajar con el producto. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer una distinción en función de por qué número estamos multiplicando, si por un elemento positivo o negativo. Antes de eso, queremos saber precisamente qué ocurre al multiplicar por un elemento negativo. Y eso lo podemos entender si tenemos que A es menor o igual que B, entonces se verifica que menos B es menor o igual que menos A. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es multiplicar por un elemento negativo y esto podemos generalizarlo del siguiente modo. Si el elemento A es menor o igual que el B y tengo un elemento C que es positivo, entonces se verifica que A por C sigue siendo menor o igual que B por C. Pero si A es menor o igual que B y el elemento C es negativo, entonces se invierte la desigualdad, es decir, A por C pasa a ser mayor o igual que B por C. ¿De acuerdo? ¿Qué más propiedades tenemos? Bueno, tenemos propiedades relativas a las multiplicaciones de un elemento consigo mismo, que es lo que nos da los cuadrados. Es decir, vamos a ponerlas aquí para que quepan. La 11 nos está diciendo que A al cuadrado es siempre mayor o igual que 0 para todo elemento A que yo coja del conjunto de los números reales. Por otro lado, tenemos que si un elemento es positivo, entonces su inverso, A a la menos 1, también es positivo. Tendríamos el análogo también para los elementos negativos. Siguiente propiedad. Si tengo un elemento A que es positivo y es menor o igual que otro elemento B que es mayor que él, entonces el inverso del B es menor o igual que el inverso del A. Pero si tengo esta misma situación con elementos negativos, es decir, si A es menor o igual que B menor que 0, entonces cuando tomamos inverso nos queda que el B a la menos 1 es menor o igual que el A a la menos 1. ¿De acuerdo? Estas son las propiedades esenciales o elementales que caracterizan a nuestro conjunto de los números reales. Gracias a estas operaciones vamos a saber identificar qué ocurre con los números reales y operar con ellos. Aparte de estas propiedades tenemos otras propiedades que se deducen de las que tenemos aquí con las operaciones de suma, resta o la relación de orden menor o igual que tenemos. En particular, una de ellas es la siguiente, que sería una extensión de lo que sería el axioma del supremo, pero para conjuntos acotados inferiormente, que es lo que sería el axioma del ínfimo. Es decir, todo subconjunto A contenido en R, que sea un conjunto no vacío y acotado inferiormente, posee ínfimo. Es decir, este resultado nos dice o nos permite caracterizar la existencia de ínfimo de los subconjuntos en R. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay un cierto elemento o propiedad que nos va a permitir trabajar
con una relación entre los números reales y los números enteros. Es lo que vamos a conocer como la parte entera, y realmente la parte entera la caracterizamos a través del siguiente resultado que nos garantiza su existencia. Proposición: sea x un número real, entonces existe un único número n perteneciente a z, tal que el número n es menor o igual que x y es menos estricto que n más 1. ¿De acuerdo? Dicho elemento n perteneciente a z, recibe el nombre de parte entera de el elemento x real, y solemos denotarlo mediante n igual. Hay veces que ponemos la e de parte entera de x entre paréntesis como si fuese una función f de x. Hay veces que lo ponemos entre corchetes, aunque esto podría confundirse con las clases de equivalencia. Y hay veces, pues sobre todo en textos ingleses, que suelen poner los corchetes pero únicamente con la parte de abajo. Porque para los ingleses ellos entienden que esta es la función floor, que es la parte entera, pero por debajo. Y ellos pueden definir también una parte entera, o se puede definir también una parte entera, que sería la parte entera por exceso, por arriba. Aquí con la definición vemos que la igualdad está en la parte izquierda, en el número inferior. Por eso, nosotros estamos más acostumbrados a poner simplemente el corchete, pero es cierto que puede haber una distinción más precisa entre la parte entera por debajo y la parte entera por encima. En cualquier caso, con poner e de x sería suficiente, o con poner el número x entre corchetes. ¿De acuerdo? Un último resultado con respecto a la relación que existía entre los enteros, los racionales y los reales es precisamente esa proposición o ese resultado que nos garantizaba la propiedad arquimediana. Habíamos visto la existencia de una propiedad arquimediana para z, de una propiedad arquimediana para los racionales, y por consiguiente existe también un resultado que es la propiedad arquimediana para el conjunto de los números reales. ¿Cómo podemos expresarla? Tiene una escritura análoga, lo único que cambiamos es la pertenencia a los conjuntos. Esto sería la propiedad arquimediana. ¿Qué nos dice la propiedad arquimediana en R? Bueno, pues de forma similar que para todo número real x que sea positivo y para todo número real y perteneciente a R existe un n perteneciente a los naturales tal que al multiplicar el elemento n por el x va a ser mayor que el y. Debemos pensarlo del siguiente modo. Siempre que tenga un x positivo, que puede ser todo lo chico que nosotros queramos, sea cual sea el elemento y, que puede ser todo lo grande que nosotros queramos, siempre vamos a ser capaces de encontrar un número natural, de modo que al multiplicar el elemento chico por el número natural va a sobrepasar el valor del elemento grande y. Esto es lo que nos viene a decir, en cierto modo, esta propiedad arquimediana de los números reales. El siguiente punto que tenemos de la parte teórica de esta lección es trabajar con intervalos en R. Nosotros ya hemos estado trabajando con distintos intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos infinitos, intervalos finitos, y ahora vamos a hacer una precisión y vamos a centrar nuestra atención en un tipo determinado de intervalos. ¿De acuerdo? Que van a ser los intervalos encajados, porque esos intervalos nos van a permitir caracterizar la existencia de ciertos elementos y de ciertas propiedades dentro del conjunto de números reales. Pero el primero que vamos a hacer va a ser un breve repaso sobre los intervalos y vamos a ver cómo podemos caracterizar cuando un conjunto de R es un intervalo.
Entonces, el primer resultado que vamos a ver es precisamente esa caracterización. Proposición sea y contenido en R no vacío. Aunque ponemos i porque en nuestra cabeza queremos que sea un intervalo y es un conjunto arbitrario, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que i es un intervalo si y solo si el intervalo cerrado de extremo izquierdo x y de extremo derecho y está contenido en el conjunto y para todos números x, y que yo coja de nuestro conjunto y, donde exigimos que el x sea más chico que el y, para que obviamente lo pongamos en la parte izquierda. Esto es una caracterización para ver cuándo un subconjunto del conjunto de los reales es un intervalo, ¿de acuerdo? Como consecuencia de estos resultados tenemos algunas propiedades muy interesantes. La primera de ellas es lo que se conoce como la densidad, como la densidad de Q en R. Los conjuntos Q y el conjunto R menos Q, que hayamos denotado en realidad este conjunto de simplemente como el conjunto de los irracionales, ¿verdad? Y son densos en R. Aquí vamos a hacer una nota porque, bueno, la densidad de Q o I en R podemos denotarla o podemos entenderla de diversas formas. Podemos dar una definición formal, podemos dar la definición que viene en el libro, o la escritura de este resultado en el libro, que no es la que a mí me parece la más adecuada, pero bueno. Un modo muy sencillo de entender qué significa la densidad es la siguiente. Una forma sencilla de entenderla es ¿qué significa que Q sea denso en R? Significa que para todo x, y perteneciente a R con x menor que y existe siempre un elemento, vamos a llamarlo z, perteneciente a Q, tal que x es menor que z, que es menor que y. Es decir, entre dos números reales cualesquiera puedo encontrar siempre un número racional. Lo mismo significaría que significa que que y sea denso en R. Lo que significa es que para todos x, y pertenecientes a R, con el elemento x menor que el elemento y, existe un elemento z perteneciente a y, tal que el x es menor que el z, que es menor que el y. Es decir, entre dos números reales cualesquiera existe un número irracional, ¿de acuerdo? Así podemos entender, grosso modo, la densidad de los conjuntos Q e I en R, ¿de acuerdo? Ahora podemos ir ya, por fin, al resultado que nos interesaba, que era estudiar los intervalos encajados. Y para ello, tenemos el siguiente resultado. Proposición. ¿Qué nos estamos diciendo? Bueno, pues consideremos I sub n, que va a ser un intervalo que tiene un extremo izquierdo a sub n
y un extremo derecho b sub n. Obviamente, estamos aquí exigiendo que a sub n sea menor o igual que b sub n para todo número n natural. Aquí Libro entiende también que el 0 es un número natural, ¿de acuerdo? Y lo de intervalos encajados es porque estamos exigiendo que el intervalo i sub n más 1 esté contenido en el intervalo i sub n, es decir, cada vez se van haciendo más chicos nuestros intervalos, ¿de acuerdo? Y esto significa también para todo número n perteneciente a los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, para esta sucesión de intervalos que se llaman intervalos encajados, se verifica lo siguiente. Entonces, se verifican, por un lado, la intersección de todos estos intervalos, de estos conjuntos i sub n, que no es otra cosa que la intersección para n perteneciente a los naturales de los intervalos a sub n, b sub n, es una intersección distinta del vacío. Es decir, vamos a poder encontrar elementos que están en todos los conjuntos i sub n. Pero incluso hay un caso en el que podemos afinar mucho más. Si la longitud de cada intervalo, que sería b sub n menos a sub n, del intervalo i sub n, tiende a 0 cuando n tiende a infinito, es decir, si el límite cuando n tiende a más infinito de b sub n menos a sub n es igual a 0, entonces yo ya sé que la intersección es vacía, pero puedo decir exactamente cuántos elementos hay en dicha intersección. Resulta que hay un único elemento, es decir, existe un único elemento alfa que está en esta intersección para n perteneciente a los naturales de los intervalos a sub n, b sub n. Es decir, que la intersección de todos estos intervalos encajados me da exactamente un número real, que llamamos alfa, como le podríamos haber puesto cualquier nombre, x o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos permite estudiar el comportamiento de los números reales a través de los intervalos encajados. Una consecuencia directa de este resultado es la siguiente. Proposición. El intervalo cero, 1 no es numerable. Este resultado se tiene como consecuencia directa del resultado anterior de los intervalos encajados. Quien dice que el intervalo 0,1 no es numerable, está diciendo también que un intervalo de extremos a y b con a y b números reales tampoco es numerable, o que cualquier intervalo en R no va a ser numerable. Cualquier intervalo de forma 5 más infinito, menos infinito más infinito, el que sea. ¿De acuerdo? En particular el conjunto R no es numerable. Claro, ¿eso qué significa? Significa que, en particular, y no es numerable. ¿Por qué? Precisamente porque, como Q si es numerable, si y también lo fuese, entonces R sería numerable. Y eso es una contradicción porque ya hemos visto que R contiene conjuntos que no son numerables, por lo tanto R no puede ser numerable él mismo. Con esto terminaríamos lo que sería la parte teórica de la lección 10 de los números reales y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para afianzar los distintos contenidos que hemos visto de momento. Entonces, en el primer ejercicio que vamos a ver nos piden demostrar que la aplicación f, que va de intervalo abierto menos 1, 1 en el conjunto R,
dada por f de x igual a x entre 1 menos el valor absoluto de x es una biyección, ¿de acuerdo? Claro, para ver qué es una biyección tenemos que ver si f es una aplicación inyectiva y sobreyectiva. Entonces, veamos primero la inyectividad de nuestra función. Entonces, si usamos la definición, deberíamos partir de que f de x coincide con el f de x tilde. Es decir, tendríamos entonces que x entre 1 menos el valor absoluto de x coincide con x tilde entre 1 menos el valor absoluto de x tilde. Claro, esto nos daría una cosa relativamente compleja porque si nos ponemos a efectuar cuenta, aquí tendríamos x por 1 me quedaría x, aquí me quedaría menos x por el valor absoluto de x tilde, que coincide, aquí tendríamos 1 por x tilde sería x tilde, y ahora aquí me quedaría menos valor absoluto de x por el absoluto de x tilde. Claro, el valor absoluto de x y de x tilde depende de los valores. Es decir, tenemos que decir, bueno, vamos a ver qué pasa en función de los valores de x y de x tilde. Entonces, veamos qué ocurre con la igualdad anterior en función del signo de x y x tilde. Porque, ¿qué pasa? Por un lado, caso 1, si tanto x como x tilde son positivos. Claro, entonces esta ecuación, x menos x por valor absoluto de x tilde, igual a x tilde menos valor absoluto de x por x tilde, quedaría entonces como x tilde es positivo, el valor absoluto es el mismo, es decir, me queda x por x tilde. Y eso coincidiría con x tilde menos, como la x también es positiva, aquí tendría x por x tilde. ¿De acuerdo? Y entonces cancelaría el x con el x tilde, este término se me cancelaría con este, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría que x es igual a x tilde. Pues si he empezado en que f de x igual a f de x tilde y termino en que x igual a x tilde, entonces tengo que f es inyectiva. Claro, eso sería si los dos elementos son positivos. Pero, ¿qué pasa ahora si el x es positivo, pero el x tilde es negativo? Claro que si en lugar de venirnos a esta segunda parte donde ya hemos hecho las multiplicaciones, nos quedamos en la primera, o bueno, nos podemos venir a esta segunda parte simplemente, tenemos aquí que el x menos x por el x tilde en valor absoluto sería igual al x tilde menos el valor absoluto de x por x tilde. ¿Y cómo nos quedaría todo esto? El x es positivo, por lo tanto ahora tendría x menos x, y como el x tilde es negativo, aquí me quedaría menos x tilde. Que eso coincide con el x tilde menos, como el x positivo, esto sería x por x tilde. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahora no podemos simplificar estos términos entre sí, sino que ¿qué nos queda? Nos queda aquí x más el x por el x tilde, que eso coincide con el x tilde menos el x por el x tilde. Claro, pero si agrupamos términos, ¿qué nos quedaría? Agrupando términos, veríamos que este puede pasar hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces nos quedaría que
Por ejemplo, pasando este hacia aquí, tendríamos 2x, x tilde, más x, menos x tilde. Todo eso tendría que ser 0, ¿de acuerdo? Claro, de este modo, de aquí parece que no podemos continuar. Y el tema es que si en lugar de haber empezado en esta parte de aquí, nos hubiésemos fijado en esta otra parte, es decir, si en lugar de esto hubiésemos dicho, espérate, es que esta parte de aquí había sido equivalente a tener escrito que x entre 1 menos valor absoluto de x coincide con x tilde entre 1 menos valor absoluto de x tilde. Que veríamos que toda esta parte de aquí, como es positiva, mientras toda esta parte de aquí, como es, lo de abajo es positivo, porque como el x tilde está entre menos 1 y 1, su valor absoluto es menos estricto que 1 y entonces esto es positivo. Pero este elemento x tilde es negativo, entonces esto sería negativo. Y esto nos da una contradicción. No puede ser que si las imágenes coinciden, el x sea positivo y el x tilde negativo, porque entonces este elemento sería positivo y este elemento sería negativo. Esto es algo que no vemos directamente de aquí porque teníamos que habernos fijado primero en este elemento. Por lo tanto, este caso no puede darse, es decir, no puede ser x mayor que 0 y x tilde menor que 0 si f de x coincide con f de x tilde. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos que ahora que el x sea negativo y el x tilde sea positivo? Ocurre algo análogo al segundo caso, es decir, igual que en el caso y. En este caso tendríamos que el primer término sería negativo y el segundo positivo, entonces no pueden coincidir dos números negativos y positivos. Y por último, ¿qué pasaría en el cuarto caso, que sería si la x y la x tilde son las dos negativas? Entonces ocurre igual que en el caso 1. Y entonces obtendríamos que la función f es inyectiva. Porque tendríamos también, lo único que cambiaría es que este valor absoluto se convertiría en menos, aquí habría un signo más, aquí habría un signo más, y entonces se me cancelarían también, tendría que x igual a x tilde. Esto es un modo de estudiar que la función es inyectiva, no es el único modo. Es decir, sabemos también que podemos caracterizar la inyectividad de una función a través de su núcleo. Es decir, podría calcular el núcleo, el ker, de la función f, que eso sería todos los puntos x del intervalo menos 1, 1, tales que f de x es igual a 0. Claro que esto me daría el conjunto de puntos x perteneciente al intervalo menos 1, 1, tales que f de x, que es la aplicación x entre 1 menos valor absoluto de x, eso coincide con 0. Como el denominador distinto de 0, esto es precisamente el conjunto de puntos x pertenecientes al intervalo menos 1, 1, tales que x igual a 0. O lo que es lo mismo, es simplemente el conjunto formado por el 0. Pues si el núcleo me da precisamente el elemento trivial, es decir, el elemento 0, entonces tengo que f es inyectiva. Y tendríamos un modo de estudiar la inyectividad de forma mucho más sencilla. Aunque también podemos hacerlo usando la definición que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo la inyectividad, me faltaría estudiar la sobreyectividad. Entonces, vamos a estudiar ahora a continuación la sobreyectividad.
Para ello, dado un elemento y perteneciente a R, queremos ver si existe un elemento x perteneciente al intervalo -1, 1, tal que f de x coincida con y. Es decir, que x entre 1 menos el valor absoluto de x sea igual a y, o lo que es lo mismo, x sea igual a 1 menos valor absoluto de x por y, que esto coincide con y menos valor absoluto de x por y, y aquí tendríamos entonces que x más el valor absoluto de x por y debe coincidir con y. Y aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a distinguir casos en función del valor del signo de x. Porque, ¿qué pasa si x es positivo? Si x fuese un número positivo, entonces x más valor absoluto de x por y igual a y se transforma en x más x por y es igual a y. O lo que es lo mismo, x que multiplica a 1 más y es igual a y. Entonces podría escribir que x es igual a y entre 1 más y. Por otro lado, si x fuese menor que 0, tendría que x más el valor absoluto de x por y sería igual a y, y entonces ahora este valor absoluto se convertiría en x menos x por y igual a y. Es decir, tendremos x que multiplica a 1 menos y es igual a y. O lo que es lo mismo, tendría que x coincide con y entre 1 menos y. ¿De acuerdo? En función del signo que tenga el x. ¿Qué más podemos hacer? Una vez que tenemos ya esto, claro, tendríamos nuestro candidato elemento x. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad este elemento está en el intervalo -1, 1? Eso es lo que tendría que terminar de comprobar. Es decir, haría falta comprobar que tanto el elemento y entre 1 más y como el elemento y entre 1 menos y está en el intervalo -1, 1. Además, tenemos que tener en cuenta que esta expresión que hemos escrito aquí es válida siempre y cuando el elemento y sea distinto del elemento -1. Mientras que esta expresión de aquí abajo es válida siempre y cuando el elemento y sea distinto de 1. En cualquier otro caso, pues en realidad tendríamos dos posibles valores x, bien positivo o bien negativo, para los cuales nuestra función nos daría esto. Tendríamos que ver en función del signo que tenga el x si mi elemento debe ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? Lo que vemos precisamente es que si tenemos esta expresión de aquí, cuando tengamos elementos positivos y, vamos a tener el x positivo, mientras que cuando tengamos elementos y negativos, vamos a tener estos elementos de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo comprobamos que el elemento x así obtenido pertenece al intervalo -1, 1? Bueno, veamos cada caso. ¿Qué pasa? Caso 1, si x es elemento y entre 1 más y, con y distinto de -1. Claro, nosotros queremos comprobar que -1 es menor que x, que es menor que 1. Eso es si y solo si -1 es menor que y entre 1 más y, que es menor que 1. Si y solo si. Y ya estudiamos dos casos posibles. ¿Qué pasaría si 1 más y es positivo? Claro, si 1 más y es positivo, entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos que al multiplicar toda la desigualdad por 1 más y no cambia. Y tendríamos -1 menos y es menor que y, que es menor que 1 más y. De aquí me salen dos desigualdades. Por un lado, que -1 menos y es menor que y, es decir,
que la y es como mayor que menos un medio. Mientras que aquí tendría la otra desigualdad, que y es menor que 1 más y, y esto me daría que 1 es mayor que 0, lo cual siempre se cumple. Esto me está diciendo que los valores para los cuales puedo tener esta parte de aquí sería cuando la y es mayor que menos un medio. ¿De acuerdo? Por otro lado, diríamos, bueno, pero ¿qué pasa si el 1 más y es negativo? Claro, que entonces ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos que, como el 1 más y es negativo, al multiplicar la desigualdad, cambiaría el signo de la desigualdad. Es decir, tendríamos que 1 más y sería menor que y sería menor que menos 1 menos y. Y aquí nos daría de nuevo dos desigualdades. Claro, el problema es que entonces nos daría que, por un lado de esta de aquí, que 1 más y sería menor que y. Es decir, que 1 sería menor que 0. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, esta expresión de aquí solo la podemos usar cuando el elemento y sea mayor que el menos un medio. ¿De acuerdo? Análogamente, si el y es mayor que un medio, entonces tendremos que el x obtenido así estará entre menos 1 y 1. Análogamente, estudiamos el otro caso de x para comprobar que nuestro elemento también pertenece al intervalo menos 1, 1. Esto únicamente para asegurarnos de que de verdad hemos encontrado un elemento x, ya sea positivo o negativo, de modo que al hacer f de x, f de este elemento me da precisamente el elemento y, y además, en efecto, es un punto de nuestro intervalo que estamos cogiendo. Una vez que hemos visto que de verdad es inyectiva y es sobreyectiva porque hemos encontrado dicho elemento x, que bien o esta expresión o bien o esta expresión, entonces tenemos que, por lo tanto, la función f es sobreyectiva, es biyectiva. Como consecuencia, que no lo pide, pero como consecuencia, el intervalo menos 1, 1 y el conjunto de números reales son idempotentes. Es decir, tienen la misma cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Tenemos un ejercicio muy similar que lo que pide es estudiar lo mismo, pero entre un conjunto AB en lugar de conjunto menos 1, 1. La idea para eso sería tratar de modificar la función que nos dan en el enunciado, esta función dada por el intervalo, la x entre el 1 menos x, para que en lugar de ir del intervalo menos 1, 1, vaya a cualquier punto AB. Lo que estamos haciendo es precisamente ver que ¿dónde está fallando esta función? El denominador está fallando precisamente cuando se hace 0. O bien en el menos 1 o bien en el 1. En los dos puntos nos vale. ¿De acuerdo? Como está fallando precisamente en esa parte de ahí, lo que tenemos que hacer sería, si tenemos un extremo A y un extremo B, ajustar esto con el A y el B correspondientes para que en lugar de fallar en el menos 1, fallas en el extremo A. Entonces componer a lo mejor simplemente A menos el valor absoluto de X sería suficiente para ver que esta función falle en este extremo y nos dé el infinito. Y de esa forma podemos modificar esta función para hacer el ejercicio 19 de la asignatura. Y con esto va a finalizar la lección de la asignatura.